Hermanos, buenos días. Vamos a considerar el día de hoy dos textos en la palabra del Señor. En Romanos, busquemos en Romanos capítulo 4, del 1 al 12, y luego leeremos en Juan 8, 56. Romanos 4, del 1 al 12. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Leemos Juan 8, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Hermanos, ¿estamos alegres hoy? Hoy es una buena semana, realmente una semana hermosa, una semana para meditar muchas cosas, no solo porque es la semana de la canción criolla, sino porque también es la semana de la Reforma Protestante. 501 años, hermanos. Hermanos, hay cosas que nos pueden llenar de gozo y alegría. Yo espero que hoy pensemos un poco en estas. De hecho, hay dos maneras en las cuales nosotros nos podemos llenar de gozo, dicha y alegría. Una es la más común. Probablemente todos nos identifiquemos con ella. La primera es aquella o aquellas cosas que producen dicha y gozo por las cuales, ¿sí?, nos sentimos satisfechos, nos sentimos completos porque las hemos ganado conforme a nuestro trabajo y esfuerzo. Vean, hermano, cuando nosotros ganamos algo porque hemos trabajado, terminamos con una gran sonrisa. Terminamos descansados y satisfechos. Porque por lo que hemos trabajado hemos recibido una recompensa. Por ejemplo, la paga, un sueldo, un salario. Yo creo que ninguno de nosotros trabajamos gratis. Y cuando tú llegas al final del mes o en una quincena y recibes un salario, pues tú estás alegre, ¿verdad? No creo que recibas un salario de una mala manera, o tal vez tomes el sobre, o tal vez recibas el depósito, o vayas a la cuenta bancaria y entonces veas y dices: ¡ay, otra vez me pagaron! Cuando tú trabajas y recibes un salario, te alegras, porque es el trabajo cumplido, porque has hecho algo para ese salario. Otro ejemplo, por ejemplo, en realidad serían unas vacaciones familiares. Hay personas que trabajan todo el año
Y entonces llega un momento en el año donde tú agendas en tu calendario, agendas todas las actividades de tu familia. Si tienes 8 hijos, no importa, todas las actividades deben cuadrar para esa semana. Y en esa semana, según todos los ahorros de tu trabajo, les dicen, bueno, familia, vamos a tener unas pequeñas vacaciones. Y vamos a disfrutar. Y vamos a gozarnos. Y entonces tú te sientes satisfecho. Te vas a Asia, te vas a donde tú has planeado y entonces tú disfrutas. Y te sientes a gusto, ¿verdad? Porque has trabajado por esas vacaciones. Un ejemplo más son los domingos. Tal vez el más cercano a nosotros, tanto para un buen peruano como para los que nos estamos haciendo peruanos. Todo domingo tú reservas, ¿verdad? Tal vez toda tu semana tú comes un menú de unos 8, 10 soles, te llevas una pequeña comida, un refrigerio al trabajo. Tal vez toda la semana estás comiendo apurado, 30 minutos, 20 minutos, pero va a llegar el domingo y tú dices, el domingo es el día del Señor, el domingo voy a escuchar la palabra y el domingo también voy a comer bien. Y entonces llega el domingo y tú le dices a tu familia, mira, toda la semana hemos escatimado en lo que vamos a comer, pero hoy es el día del Señor. Sales con tu familia, sales con tus hermanos de la iglesia y entonces te preparas para un buen banquete. Lo mereces porque has trabajado y no creo que te dé cargo de conciencia, porque te has esforzado para ese banquete. Hermanos, las cosas por las cuales trabajamos nos producen gozo porque son fruto de nuestro trabajo. Nos sentimos satisfechos. Pero hermanos, esa es la una manera. Pero hay otra vía. ¿Sabes? Hay cosas que producen más gozo. Hay cosas que pueden producirte más gozo, dicha y alegría. ¿Y sabes qué? Puede ser que esas cosas no han sido las que has trabajado por ganártelas. Hay un camino diferente también de gozo y alegría. Hay un camino que también es más profundo. Y son aquellas cosas que las recibes solo como un regalo lleno de gracia. De gracia. ¿Qué es gracia? Gracia, de ahí viene, ¿no es cierto?, la palabra gratis, gratuito. O cuando alguien te da algo y tú le dices, muchas gracias. Gracia significa favor inmerecido, regalo inmerecido. No es algo que tú mereces, no es algo que tú planeas, es algo que viene de una manera inesperada y que lo único que te queda decir es, no lo merezco. Gracias. Hermanos, hay cosas que nosotros podemos recibir por gracia y que realmente pueden conmover tu corazón y que realmente su alegría y la dicha que puedes sentir es mucho más profunda que aquellas por las cuales trabajas y las ganas. Por ejemplo, un regalo de aniversario, un regalo de cumpleaños. Yo no creo que cuando te casas haces un contrato y dices que cada año debe estar un presente a tu esposa o a tu esposo, pero ay, si no le das. Pero es algo que tú lo das. Tal vez todo ese día hiciste como ni te acordaste de su aniversario, de su cumpleaños, pero llega la noche y le estás jugando un poquito allí y entonces tu esposa o tu esposo está ahí pensando, no se acordó, son las 6 de la tarde, no llega del trabajo, ¿qué está pasando? 8 de la noche, 9 de la noche, ¿qué está pasando? Y de repente llega tu esposa o tu esposo y te dice, ¿sabes qué? Vamos a cenar. Tengo reservado en un gran lugar, te trae flores o cualquier sorpresa y entonces tú dices, gracias, gracias. Y te conmueves, ya no te esperabas ese regalo. Otro ejemplo, tal vez sería una utilidad, un bono en tu trabajo. Llega Navidad y a veces recibes un pavo, así recibía yo cuando estaba en Ecuador. O algo especial, no tiene tu trabajo la obligación de darte esos bonos, pero cuando tú los recibes, gracias, te animas. Probablemente si estabas pensando en renunciar, lo vas a pensar ya 2 veces. Porque dices, este trabajo me anima, este trabajo valora tal vez algo en mí. Y no merecía esto, pero me ha dado este bono. Te conmueve. Tal vez el beso o un te amo, desprevenido. No es tu cumpleaños, no es tu aniversario, no has hecho nada,
Pero viene tu hijo y te dice, te amo, mamá. Te amo, papá. O tu esposa, te amo. ¿Por qué me lo dices? Solo quería decírtelo. Y eso es profundo. Y eso te llega. Tal vez el salvavidas de un padre, eso a mí me pasa. Y le estoy poniendo ejemplos que a veces me pasan a mí. Ya está llegando el final del mes y estoy con las justas raspando todo. Y entonces de repente mi papá me llama y me dice, hijo, ¿estás bien? Yo no sé cómo él sabe. Yo no sé si mi esposa le llama. Pero me dice, ¿estás bien? Sí, papá. Yo orgulloso, ¿no? Te acabo de hacer un depósito de $100 en el banco. Por si acaso te esté faltando. Y yo, papá, estoy bien. Y en mi mente es, gracias. Gracias. O tal vez la visita inesperada de familiares. Algo que me gusta de esta iglesia es que yo no me siento aquí extranjero, porque estoy lleno de extranjeros. Esta iglesia es una iglesia muy plural. Yo pienso que probablemente el 25% de las personas que estamos aquí somos extranjeros. Y de eso muchos han venido de Venezuela. Y somos una familia. Pero de repente tú por tiempos estás esperando la visita de alguien. Y un día llegan de sorpresa. Tus familiares, tus padres, tus seres queridos. Y llegan, tocan la puerta de tu casa. Estamos aquí. Dime si no llorarías ese rato. Dime si no te alegrarías. Mis amigos, hermanos, eso es gracia. Y cómo no las cosas que recibimos del Señor. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de toda gracia. De toda gracia. Y hoy a 501 años de la Reforma celebramos algunas de estas cosas otorgadas por gracia. Por ejemplo, solo la Escritura, como la palabra de Dios. No solo que la tenemos y ustedes las tienen allí, va a ser proyectada acá en la pizarra. Hace más de 500 años no teníamos en castellano esto, y ahora la tienes. No solo eso, sino que ¿sabes qué más recibes por gracia? Que puedes entenderla espiritualmente porque has nacido de nuevo, por gracia también. Que solo Cristo nos salve, que Él sea el único intermediario entre Dios y los hombres, que Él sea el verdadero sumo pontífice, el puente hacia Dios. Gracias, mis amigos, gracias. ¿Sabes qué más? Que solo por fe seamos salvos y no por obras, porque si vemos mis obras, entonces dices, estoy manchado, Señor, soy culpable, ay de mí. Pero miras a Cristo, creo en ti. Gracias, solo por fe, solo por gracia. ¿Sabes para qué? Para que entonces solo Dios se lleve la gloria. Porque nada estuvo de ti. No tuviste nada que ver con tu salvación. Todo fue de Él. Entonces tú dices, gracias Señor Jesús. Amén, hermanos. Y hoy solo voy a hablar de una de estas 5 solas. Quiero enfocarme de la gracia. Solo por gracia. Yo quiero que me acompañen abriendo en sus Biblias en Juan capítulo 8, versos 56. Vamos a interpretar este versículo a la luz de Romanos capítulo 4, los primeros versos. Juan capítulo 8, verso 56. De todas las cosas que podamos recibir por gracia, de todas las cosas que nos pueden llenar de gozo y alegría, hay una que no solo es nuestra, sino de todos los que creemos por la fe, al igual que Abraham. La palabra de Dios dice allí, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. ¿Y qué más vuelve a reiterar allí? Se gozó. ¿Pero qué vio Abraham? ¿Abraham vio al Señor Jesucristo? ¿Abraham fue testigo presencial de Cristo? ¿Vio la cruz? ¿Por qué dice la palabra de Dios que Él se gozó? Hermanos, por gracia, por fe. ¿Cuál era el gozo de Abraham? Sino la gracia del Señor. Sino la salvación, hermanos. ¿Es este gozo tu gozo hoy? ¿Es esta gracia tu gozo hoy?
Es el gozo de Abraham, el tuyo hoy, y puedes decir yo también. Aunque no vi, pero por fe, creo en aquel que vino. ¿Puedes compartir ese gozo hoy? Quiero que oremos un ratito por este tiempo. Vamos a cerrar los ojos un momento. Amado Señor, te damos gracias Señor. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque respiramos, porque tenemos salud, Señor. Gracias porque el sol sale cada mañana. Todo, gracias, Señor. Nada merecemos. Pero tú miras a tu Hijo y entonces derramas bendición sobre nosotros. Oh bendito Dios, hoy que queremos otra vez meditar en el Evangelio, entonces tráenos frescura al alma. Tráenos gozo, alegría, Señor. Renueva nuestros corazones y háblanos esta mañana. Que podamos gozarnos como Abraham. Reaviva, Señor, nuestro corazón. Aviva nuestra mente, Señor. Ayúdanos a recordar el Evangelio, a vivir el Evangelio, a gozarnos y a volverlo a degustar como la primera vez, Señor. En ti confiamos, Señor Jesús. Guíanos en este tiempo. Amén. Amén. Vamos a irnos ahora a Romanos capítulo 4. Yo sé que el año anterior se predicó sobre la epístola a los romanos. Yo llegué ya en la mitad, creo que, de los romanos. Pero algunos de ustedes están desde que empezó ese estudio de los romanos. Y realmente yo a veces pienso que solo una iglesia seria predica Romanos. Romanos es un libro hermoso. Es una epístola hermosa. Es una carta que realmente puede hacerte descansar. Que realmente puede quitarte toda tu carga, toda tu angustia. Y te puede llenar realmente de humildad. Y hacerte decir, Señor, solo tú mereces la gloria. ¿Quién te entenderá? En Romanos capítulo 3, desde a mitad del capítulo 1, nosotros vamos a encontrar toda una exposición de Pablo sobre la depravación total del hombre. Pablo va a mencionar que no importa que tú seas judío o seas gentil, no importa que tú estés circuncidado o no estés circuncidado, no importa de qué nación tú seas, no importa de qué tiempo tú seas, no importa tu contexto, tus circunstancias, ni tu tiempo, ni tu lugar o espacio donde tú estés, todos somos pecadores. Y lo va a resumir en este veredicto final en capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, dice. Todos, hermanos, todos. Allí estábamos nosotros también. Y están destituidos de la gloria de Dios. Separados de la gloria de Dios. Ese es el veredicto final de culpabilidad del hombre de Romanos que Pablo hace, es el capítulo 3. Pablo no va a hablar del Evangelio ni de Cristo desde la mitad del capítulo 1 hasta este momento y un pequeño abrebocas en el versículo 22. Pero recién en el verso 23 es como un punto de quiebre. Pablo demuestra que somos pecadores, que no merecemos el cielo, que estamos separados de Dios sin importar lo que hayamos hecho. Y entonces en ese momento, después de la mala noticia, tiene sentido la buena noticia. Quiebra totalmente el tema y nos vamos al versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cambia totalmente. Está hablando de que no merecemos nada. Entonces solo hay una manera de ser justificados. No por obras, sino por gracia. Sino gratuitamente. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este verso es importantísimo porque a partir de aquí, después de este punto de quiebre, Pablo va a hacer una exposición del Evangelio, de un Evangelio eterno y perfecto,
de un evangelio que solo le pertenece a Dios, porque la salvación es del Señor. Y después de una depravación total y una abundancia de pecado, entonces tiene sentido una abundancia, sobreabundancia de gracia. Y cuando muestra Pablo la oscuridad, las tinieblas del corazón del hombre, llega una luz perfecta de esperanza que se llama Jesús. Y llega allí en el perfecto momento. Entonces en el capítulo 4, Pablo empieza así. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? ¿Tuvo algo de méritos él? ¿Él hizo algo? ¿Tenía algún título? ¿Tenía tal vez algún apellido, algún privilegio delante de otros hombres? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿verdad? Si tú haces algo para ganar algo, tienes de qué gloriarte. Pero mi amigo, no para con Dios. No para con Dios. Hermanos, nadie es suficientemente bueno delante de Dios. No importa que tú te compares con el de al lado. No importa que tú te compares con tus hermanos, con tu vecino, con aquel borracho de tu barrio. No importa que tú te compares con aquel del salón, que es el más malo. No importa que te compares con aquel compañero del trabajo que es deshonrado, deshonesto y mentiroso. No importa que te compares con el gobernante más corrupto. Delante de Dios, nadie es suficientemente bueno. No. Delante de Dios no hay nada que podamos merecer. Es por eso que la salvación solo puede venir por gracia. A mí me toca hoy hablar de la gracia, solo por gracia. No es el tema que me compete y por el tiempo. Tal vez hablar y confrontar un poco el pecado del hombre hoy. Pero solo quiero hacer una aclaración, hermanos. Si bien es cierto, cuando hablamos del pecado y confrontamos con la ley de Dios, el corazón del hombre se humilla y se quiebra. Yo pienso que la gracia de Dios también debe ser confrontativa. Los teólogos la llaman a la gracia irresistible. Es tan irresistible que no puedes no responder a ella. Hermanos, la gracia de Dios también debe confrontarnos hoy. También debe penetrar el alma. También debe quebrar el corazón. Y debe hacerte responder y humillarte a los pies de la cruz. Señor, no merezco tu salvación. Sálvame. La gracia es irresistible. Yo quiero ver a través de este texto y quiero que ustedes me ayuden a encontrar cinco razones por las cuales esta gracia es irresistible, por la cual esta gracia realmente es el gozo de Abraham. Vamos a ver las primeras tres desde los versículos 3 y 5. La cuarta la vamos a encontrar en el verso 6 al 8. Y la última la encontraremos en el verso 9 al 12. La primera razón por la que la gracia es irresistible, por la que la gracia debe producir gozo y alegría, mis hermanos, es porque la gracia no es algo que viene después de un trabajo, un esfuerzo. La gracia, para ser gratis, es algo previo. Es algo que viene de antes. A veces pensamos que Abraham fue justificado. Y quiero que pensemos entre nosotros, ¿dónde está nuestro pensamiento de cuándo fue justificado Abraham? A veces pensamos que Abraham fue justificado cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan? Qué obediente Abraham. Estaba allí el altar, ya dispuesto su hijo.
Él va a sacrificarlo y entonces un ángel lo detiene. Pero qué obediente Abraham. Qué bueno Abraham. Qué hombre de fe. Qué justo este Abraham, que está dispuesto a entregar a su hijo. Pero hermanos, eso no sería gracia. Abraham no fue justificado en el momento en que iba a sacrificar a su hijo. Mucho antes de llamarse Abraham, Abraham ya tuvo una promesa de salvación. La gracia del Señor ya llegó a Abraham mucho antes. Yo quiero que me acompañen rápidamente y vamos a topar solo ciertos versículos. Vamos a ir a Génesis, capítulo 17 al 7. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando encontró gozo Abraham. Vamos a ver, Génesis 17, 7. A veces podemos pensar también que Abraham entonces fue justificado después de que se circuncidó, porque fue obediente, ¿verdad? Pero tampoco, hermanos. Antes de ser circunciso, Abraham ya tuvo una promesa. Vamos a leer Génesis 17, 7. La palabra de Dios dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, no. Tampoco empezó allí la promesa de Abraham. Vamos a irnos un poco más atrás. Génesis capítulo 15, versos 5 al 6. Dice que el Señor lo llevó fuera a Abraham y le hace mirar al cielo. Y le dice, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Sí las puedes contar? ¿Has contado las estrellas alguna vez, hermanos? Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? Obviamente no. Y un Abraham anciano sin esperanza, ¿qué le dice el Señor? Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice allí el verso 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero tampoco empezó allí. Vamos a irnos más atrás. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Antes de salir de Ur de los Caldeos, Dios ya había prometido algo a Abraham. Verso 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, dice allí, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, hermanos, todas las familias de la tierra. Hermanos, yo no sé si me están siguiendo el hilo ahora, pero es fácil recibir algo a cambio por lo que hacemos. Pero la gracia es algo que es previo a algo que podamos hacer. La gracia del Señor es por gracia, por puro afecto de su voluntad. Abraham fue llamado de un lugar muy pequeñito. ¿Por qué no lo sacó de Canaán? ¿Por qué no lo sacó de una gran nación? ¿Saben de dónde ve a Dios? Lo ve allí, de Ur de los Caldeos. Allí, esa nación pequeña, allí te voy a llamar. A ti, pequeño hombre. A ti,
Tal vez ya mismo estás anciano. Tú que no tienes hijos, tú que tu esposa es estéril, a ti te voy a llamar. Sin nada de merecerlo, sin ningún mérito propio. Previamente lo llama y le dice de ti, de alguien que nacerá de ti. Serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa tampoco empezó allí. Mucho más atrás. Vamos a irnos rápidamente. Génesis capítulo 3, 15. Y dice así: después de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, hay una promesa también allí. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Dice: y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es esta simiente? ¿Cuál es esta promesa? ¿Cuál es la simiente de la mujer? ¿Quién es aquel que habría de venir? Sino el Señor Jesucristo. ¿Quién es el gozo de Abraham? Sino el Señor Jesucristo. ¿Quién es el gozo del cristiano? Sino el Señor Jesucristo. Vamos a volver a Romanos, capítulo 4, perdón. Versículo 3 dice así: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, lo primero que encontramos aquí es que la gracia, hermanos, es irresistible porque es una gracia previa, es una gracia que no merecemos. Es una gracia que viene antes de la fundación del mundo, de un Cordero de Dios que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La segunda cosa que encontramos aquí, hermanos, es que la gracia es una gracia inmerecida. Fácil, hermanos, le hubiera sido Dios amarte a ti si tú merecías algo, ¿verdad? Si tú eres un poco bueno, entonces el amor de Dios es un poco también. Si tú eres muy bueno, entonces el amor de Dios derramado sería menos en ti. Pero el amor de Dios, mis hermanos, es tan grande, es tan poderoso, en que nosotros, sin haber hecho nada, en que siendo tan malos, se derrama completamente en nosotros. Si nosotros éramos un poco buenos, si nosotros merecíamos la salvación, entonces Dios hubiera sido deudor de nosotros, pero Dios no es deudor de nadie. No sería gracia. Pero el versículo 3 dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios no es deudor de Abraham. Versículo 4: porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, allí estamos nosotros y allí está Abraham. ¿Saben qué? Sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. La gracia es un favor inmerecido. Y es gracia porque es inesperada. Es porque no la merecemos. La gracia se muestra maravillosamente en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por un lado encontramos que la gracia es previa, que la gracia es antes de que algo que nosotros podamos hacer. Pero por otro lado encontramos que la gracia es inmerecida, que no merecemos nada. Pero aún así Él nos da todo, todo. Pero hay una tercera cosa que encontramos aquí. Versículo 5 dice así: mas al que no obra,
sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Una tercera cosa que encontramos aquí es que la gracia, mis hermanos, es sustitutiva. Mira, alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que tomar nuestro lugar. El versículo 5 dice que si creemos en aquel. ¿Y quién es aquel? Sino Jesucristo. Alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que pagar. Y ese alguien fue Jesús. Él es la bendita promesa. Él es la promesa, Él es el pacto perpetuo. Él es aquel que habría de venir. Él es la promesa de Adán. Él es la promesa de Noé. Él es la promesa de Abraham, de Moisés y de David. Y es nuestra promesa que vino también. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Génesis capítulo 15. Versos del 7 al 12. ¿Por qué Abraham se gozó? ¿Y por qué habrías de gozarte tú también? Dice así, le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años y una tórtora también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendía, dice, las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba allí. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí un temor, una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años. Y vamos a ir al verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Hermanos, este es un pasaje muy difícil. Y realmente mi énfasis es solo mostrarles algo. ¿Tú te imaginas cómo estaba allí Abraham? Era una costumbre de varios pueblos en ese tiempo de hacer pactos y hacer tratos unos con otros, contratos. Y la manera como se hacía es partiendo en la mitad un animal. Se ponía una mitad en un lado y la otra mitad en el otro. Y juntos los dos que celebraban el contrato debían pasar en medio de los dos. ¿Con qué condición? En que si no cumplieran ese trato, tendrían que ser partidos como ese animal. ¿Te imaginas ese tipo de contrato? Nosotros solo firmamos y nada más, ¿verdad? Pero ¿te imaginas ese contrato en ese tiempo? Y entonces estaba allí Abraham, y Abraham le dice: Señor, ¿cómo me vas a confirmar? ¿Qué tipo de contrato me vas a dar? ¿Quién era Abraham para hacer un contrato con Dios y un pacto con Dios, verdad? Definitivamente nadie, y eso lo vamos a ver allí. Entonces Dios le dice: debes partir unos 3 animales allí, y debes poner unas aves allí. Y entonces Abraham va y parte animal tras animal, animal tras animal. Pone las aves allí, una enfrente de otra. ¿Te imaginas ese lugar?
¿Puedes así imaginarte un poquito? Cuerpos partidos, sangre en medio de uno y otro cuerpo, un camino de sangre, un valle de sombras allí. Y entonces ahora podemos entender por qué Abraham, cuando se oscureció, tuvo miedo, ¿verdad? Dice que ya oscureciéndose empezó a tener miedo, estaba atemorizado. Pero su temor no solo era de la noche, no solo era de ver ese lugar que parecía tan terrible. ¿Sabes el temor de Abraham? Es que Abraham no podía pasar por ese camino. ¿Quién era Abraham para hacer un pacto con Dios? ¿Quién era Abraham para decirle: Dios, yo cumpliré todo lo que tú me has mandado? Abraham tuvo miedo. Abraham tuvo espanto. Y entonces dice que Dios lo hace caer como en un sueño profundo. Y entonces Abraham dice que allí, y de repente, ve lo que está en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Y qué hacía esta antorcha y este horno? Pasaba, hermanos, entre los animales divididos. Probablemente estaba el animal aquí, la otra mitad acá, y pasaba así de un lado al otro. Esta antorcha, mis hermanos, representa a Jesucristo. Esta antorcha es el amado. Esta antorcha es lo que le dio gozo a Abraham. Esta antorcha lo que nos dice es que tú no eres quien para hacer un pacto con Dios. Dios es el que salva y Dios toma tu lugar, porque la gracia es sustitutiva. Porque la gracia te dice: lo que tú no puedes hacer, no temas, no te espantes. Lo único que te espera a ti delante es un camino de muerte. Pero ¿sabes qué? Yo tomaré tu lugar y yo pasaré por ti. Probablemente ese horno es una muestra de que era sacrificio digno para el Señor. De la misma manera que cuando el Señor Jesús vino y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, que en otras palabras es en quien estoy satisfecho. Hermanos, ¿te das cuenta? Yo no me imagino cómo ha de haber estado Abraham allí. Yo estaría también con mucho temor, queriendo salir corriendo de allí. Y de repente hay esperanza. Y de repente mi Señor pasa por mí. Pasa por el valle de sombras. Pasa por el valle de muerte. Mi Cristo, hermanos, y toma mi lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y todo aquel que pecare ciertamente morirá. Te tengo una buena noticia: Jesús vino a morir hace 2000 años. El que vino a traernos vida fue entregado en una cruz a morir por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Abraham no tenía nada de qué jactarse y nosotros tampoco. Porque la salvación siempre, hermanos, siempre fue, es y será de Dios. Ese es aquel que justifica al impío. Es aquel Cristo, hermanos. Este es el gozo de Abraham. Pero hay una cuarta razón por la que esta gracia es irresistible. Vamos a volver a Romanos capítulo 4. No solo que esta gracia es previa, no solo que es antes de algo que nosotros podamos hacer, no solo que es inmerecida, no solo que no la merecíamos, y no solo que entonces la justicia de Dios se ve allí tomando nuestro lugar, no solo que es sustitutiva, sino que ya solo hasta allí, mis hermanos, hasta allí
que lo único que debemos decir es gloria a Dios, solo a Dios, sino que esta gracia va más allá aún. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículo 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Una cuarta razón por la que esta gracia es irresistible y el gozo de Abraham es porque la gracia, mis hermanos, es una gracia que trae bienaventuranza, hermanos. ¿Sabes qué es bienaventuranza? Bienaventuranza es felicidad celestial al desposeído, según un comentarista. Felicidad celestial, no éxito de este mundo, no cosas que este mundo te ofrece, no reinos, ni casas, no, ni cosas que tú puedas ver tal vez con tus ojos. La felicidad celestial es algo mucho más grande y más profundo. La felicidad celestial son todas las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Y dice que esta felicidad es una felicidad de aquel que está desposeído, aquel que no tiene nada. Si tú sales de aquí y vas a comer algo muy rico y alguien te dice, toma un poquito de pan después, y tú ya estás satisfecho, tú dices, no, muchas gracias, ya comí. Y tal vez lo recibes por compromiso. Yo conozco algunos hermanos que siempre dicen gracias, gracias y siguen comiendo. Pero tal vez tú te comes nomás por compromiso, pero ya estás lleno. Pero si tal vez tú no has comido en días, estás totalmente desposeído, y alguien te ofrece un poco de pan, ¿cómo lo recibirías? ¿Verdad? ¿No le abrazarías, le dieras un beso, gracias? Pablo dice que la gracia, la salvación del Señor trae bienaventuranza, trae bendición celestial. ¿Sabes por qué? Porque nos atribuye justicia sin haber hecho nada. David dice en el Salmo 32, 1, 2, y es lo que se repite allí en el verso 7 y 8. Bienaventurados, felices y dichosos, gozosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y sin embargo, a veces podemos ir en la noche y decirle, Señor, estoy tan cansado, Señor, bendíceme mañana. Y solo pedirle y pedirle y pedirle. Y a veces podemos ser tan osados de acostarnos en la noche sin haberle agradecido, porque nos salvó. Ayer te acostaste, por ejemplo, y le dijiste, Señor, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario hace 2000 años. A veces somos así de osados e ingratos delante del Señor. Y si en todo tu día no te fue bien, hermano, si tal vez dices, este día fue lleno de tribulación, este día fue de sufrimiento, este fue mi día de las aflicciones, Señor. Pero puedes tranquilamente ir a la noche a tu cuarto, cerrar tus ojos y decirle, Señor, gracias, porque soy bienaventurado, porque mis iniquidades fueron perdonadas, porque mis pecados tan grandes, tan profundos, tan abundantes y pesados fueron cubiertos por ti. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Te gozas en esto, hermano?
Te gozas en tu Señor. Te gozas en la gracia de tu Dios. Te gozas en las bendiciones del Señor. No solo que Cristo murió por ti, te puedo mencionar muchas de ellas. ¿Sabes qué más te ha dado el Señor? Santificación. Te está santificando ahora. Está obrando en ti, no te ha desamparado. ¿Sabes qué más? Que puedes orar. Que el velo del templo se rasgó, que puedes acercarte hoy, hablarle, que podemos orar aquí. ¿Sabes qué más? Que puedes entender su palabra. ¿Sabes qué más? Que ahora aborreces el pecado con el que luchas, que antes amabas. ¿Sabes qué más te puedo decir? Que si mueres hoy vas a resucitar si crees en Él. ¿Sabes qué más? Que tienes herencia eterna en Él. Que tienes al Espíritu Santo como el vicario de Dios. Hermano, si podrías seguir con la lista. Dime si eso no es bienaventuranza. Dime si eso no es lo más gozoso. Dime si eso no es una dicha a nosotros que estábamos desposeídos. Todo eso en Cristo. Pero hay una quinta y última, hermanos. Y ahora sí ya voy terminando. Gracias por su paciencia. Ustedes tienen mucha gracia para conmigo. Y la encontramos en el versículo del 9 al 12. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto parece un trabalenguas. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Antes de ser obediente. Ya tenía el gozo de su salvación. Ya tenía una promesa que habría de cumplirse después de muchos años. Pero ya tuvo esa promesa. Y lo que nos está diciendo también aquí, y es el último punto, es que no solo la gracia es previa, no solo que la gracia es inmerecida, no solo que la gracia es sustitutiva, y no solo que la gracia trae bienaventuranza, sino que la gracia, mis hermanos, la gracia es poderosa. ¿Sabes por qué? Porque la gracia es tan irresistible que no encuentra un no como respuesta. Cuando la gracia realmente penetra el corazón del hombre por el poder de la palabra y el Espíritu Santo, el hombre no puede decir un no como respuesta. El hombre obedece a la gracia. La gracia es poderosa, la gracia convierte. La salvación hace esto. Abraham, después de ser justificado, él entonces se circuncida. Y solo entonces él obedece. Porque él fue justificado por fe y no por obras. De la misma manera, hermanos, nosotros, si Cristo nos salvó, esa salvación demanda una vida de obediencia a Él. No nos vamos a circuncidar, tranquilos, pero debemos obedecerle a Él y vivir una vida para Él. Si Cristo lo hizo todo, debemos vivir ahora una vida en acción de gracias constante, orando por gratitud, congregándonos por gratitud.
leyendo su palabra por gratitud, predicando el evangelio por gratitud, amándonos unos a otros por gratitud al Señor. Pero debe haber una respuesta. Y debemos permanecer firmes, dice Pablo, en la gracia, por esa misma gracia que nos constriñe. Y en el versículo 12 dice así, que esta gracia es también para aquellos que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y hermanos, aquí estamos nosotros. Sigue las pisadas de Abraham. Sigue las pisadas de la fe. Sigue las pisadas de que solo Cristo salva. Este fue el gozo también de Lutero. Y este debe ser nuestro gozo ahora, hermanos. Dos últimas conclusiones y terminamos. La primera, 501 años de la Reforma. Lindo, ¿verdad? Dios tan bueno. Y muchos de nosotros tal vez nos enamoramos de la Reforma protestante, ¿verdad? ¿Cuántas cosas habrán esta semana? ¿Cuántos cánticos? Tuvimos una conferencia el viernes. Tantas cosas hermosas de la Reforma, tantos hombres de fe que el Señor levantó. A veces podemos enamorarnos de la Reforma protestante. A veces podemos enamorarnos de las ideas de la Reforma, del movimiento reformado. Pero ¿sabes qué? Lutero hizo algo, porque él tuvo una motivación para hacer lo que hizo. Yo te digo hoy, enamórate de la motivación de Lutero. ¿Sabes cuál fue la motivación de Lutero? No esa tarde lluviosa, no ese momento de ansiedad en el que invocó no al Señor, sino a un santo. No fue ese momento. Tampoco fue el momento en el que decidió ser monje. No fue ese momento. Tampoco fue el momento en el que él se lastimaba a sí mismo buscando ser justificado en sus propias obras. El momento en que Lutero encontró gozo fue el momento en que leyó la palabra de Dios y encontró que es justificado por gracia. Ese momento, hermanos, todo el peso y la carga de Lutero cayó a los pies del Señor Jesús. Ese momento, probablemente los ojos de Lutero se abrieron y su corazón se llenó de gozo. Ese momento Lutero no tuvo más que darle vuelta al mundo y a la vieja Europa ponerla de cabeza por este evangelio. Y hoy te digo algo, no te enamores del movimiento reformado y nada más. No te enamores de los reformadores. Enamórate de lo que enamoró a los reformadores. Enamórate del evangelio que reformó Europa y que reformó sus corazones. Y si tú estás aquí, mi hermano, mi amigo, y tú todavía no eres partícipe de esta gracia, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para recibirla? ¿Qué estás esperando para compartir el gozo de Abraham, de David, de Lutero y el nuestro? ¿Eres un hijo de Abraham hoy? ¿Es esta promesa tuya? ¿Eres ya un salvo por la fe? ¿Qué estás esperando para recibir esta dichosa promesa? No importa el camino que esté delante de ti. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán manchadas estén tus manos. No importa cuán culpable seas. Mira a Jesús. No solo admires, no solo te admires, no solo lo contemples. Recibe su gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la salvación. Degústala, pruébala. Deja de ser orgulloso y ríndete a los pies
de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y deposita toda tu fe en aquel que justifica al impío y serás salvo. Vamos a orar.